Al oír solo la palabra religión, pensamos en los edificios como templo budista, capilla o montaña de oración, en los cuales participamos en diversas obras para ser religiosos, distinguiéndonos en nuestros pensamientos y acciones. Pero el cristianismo no es así, sino en el que se renace creyendo en Jesús, el agua de agua viva, obtiene vida del reino de los cielos, cambia esta vida actual en el reino de los cielos, ni espera la segunda venida de Jesús, quien es Rey del reino en los cielos. ¿Por qué debemos ser nueva criatura? Por el pecado de Adán. Fue echado del Edén. Por el pecado de Adán se cortó la comunión con Dios completamente. Se cortó solo. Fue esclavo de la codicia espiritualmente en el mundo de la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por nuestros antepasados, así genéticamente heredamos el pecado. Todos los que han nacido de carne son pecadores. La comunicación con el Espíritu Santo fue interrumpida completamente. Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Los que no son salvos, sin creer en Jesús, no puede tener la comunión, la comunicación con el Espíritu Santo. Juan 14:17. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los que creen en el Señor, el Espíritu Santo trabaja con ellos y está en ellos. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos dan frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que pecamos, los que hemos pecado, no teníamos ninguna relación con el Espíritu Santo. Se desaparecen el camino y la esperanza en este mundo. Los incrédulos están viviendo. No saben de dónde vienen, a dónde va, por qué viven, qué significado tiene esta vida. No sabe por qué viven. En Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Jesús a nosotros para decirnos que debemos ser transformados, que nos muestra una historia con la mujer del pozo de la ciudad Sicar. Juan 4, del 5 al 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, eso significa como al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos fueron a comprar la comida, y una mujer miserable, tapando su cara, apareció
y solo quería sacar agua y quería poner hacia atención en Jesús, y ella estaba a punto de desmayar porque los judíos no se así trataban. Los judíos y los samaritanos no se trataron. Porque los samaritanos son mezclados, entonces los judíos siempre desestimaban. Ignoraban a los samaritanos. Entonces una samaritana, viendo a un judío, no quería poner atención, pero Jesús le preguntó, la mujer le preguntó al hombre, Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eso para darle un entendimiento, le preguntó Jesús a la mujer, el hombre no puede resolver el problema de la muerte ni así resolver los problemas de la vida. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Desde así vientre, así se saltará este agua viva, si bebes el agua que yo te doy. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Jesús, sobreabundan agua viva, debe beber agua viva. Los que así viajan por el desierto experimentan a veces el espejismo. Tiene mucha sed y de repente aparece un arroyo, los árboles hermosos. Entonces así quedan asustados. Ni por ese espejismo se equivocan mucho. Ahí así beben agua pensando que está bebiendo agua, pero en verdad está comiendo arena. Entonces en su garganta está lleno de arena. Como tenía mucha sed, así vio espejismo. Hoy en día, en este mundo, estamos viendo el espejismo grande, espejismo pequeño.
así siguen este espejismo de su manera, que está emborrachados de este espejismo y llega a la desesperanza, llega a ser desesperado. Esta vida es como espejismo con las cosas del mundo, no puede resolver la sed espiritual del alma. La única manera de resolver esta sed espiritual es acercarse a Jesús, quien sufrió en la cruz, y beber agua viva que nos da Jesús. Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No se resuelve los problemas de enfermedad, de la maldición, de la muerte. Así no se resuelven esos problemas. Jesús es agua viva. Mirando a Él podemos soñarlo, podemos recibirlo en nuestro corazón. No así orar simplemente, sino Jesús fue sacrificio, y en nuestro corazón imaginar que estamos recibiendo esta gracia de Jesús en nuestro corazón y confiamos en esta gracia. Esta agua viva entrará en ustedes y sobreabundará en su interior. A pesar de los problemas que no puede resolver el hombre, Jesús nos da el poder para que podamos resolverlo. Y entonces esta sed espiritual, ¿por qué lo tenemos los hombres? Siendo presidente, así desaparecerá esta sed. Hay un ministro de un día que no tendrá sed. El que gana mucho dinero yo una vez conversé con un así experto económico y me dijo que su hermano así trabaja al día 1.500.000 wones. Tiene su auto así. No, al mes. Aunque él gana al mes 1.500.000 wones, si gana 10 millones de wones, eso gana así mucho. $1.000 millones de wones así ganando al mes, es así estará feliz, pero ganando mucho así se agregan más preocupaciones. En Jeremías 2:13 porque los males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Los que abandonaron a Dios, aunque tienen cisternas de fama, cisternas de autoridad, pero todos son rotas. Entonces, con todo lo del mundo no lo puede llenar. Estas cisternas son rotas. En este mundo de democracia, los que así ganan mucho tienen que así compartir los que ganan poco. El comunismo, el gobierno toma al pueblo como esclavo y así oprime a su pueblo. Pero nosotros, así siendo democrático, y para que este pueblo así sea prosperado, los congresistas no se deben pelear en el Congreso, sino siempre deben pensar en cómo puede dirigir bien al pueblo, cómo puede así enriquecer al pueblo. Así deben pensar en eso. Entonces voten para un legislador que nosotros somos un pueblo así bueno, somos pacientes, somos diligentes, somos así cabezas, no somos colas. Pero no sabemos así compartir. Entonces, sistemáticamente debemos así establecer una ley que obliga a compartir. El que va al Congreso, por favor, que establezca esta ley. En medio de los huesos secos estaba el Señor y que vivificaba estos huesos secos. En Ezequiel 37, del 7 al 10. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y del espíritu así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios, fuente de agua viva. Donde está Dios, siempre fluyen agua viva, ríos de agua viva, desde su trono. Y también hay viento, aliento de agua viva. Y todos estos huesos secos, recibiendo este aliento de Dios, se vivificaron. Lo que quiero poner énfasis es que entre nosotros hay muchos tienen esos corazones como estos huesos secos, corazones secos. Pero si oramos a Dios: Señor, aliento, viento,
sopla a mi hogar, a mi cuerpo. Entonces, desde Dios, así viene este aliento de vida. Se desaparece odio, caos, maldición, enfermedades, se sanan las enfermedades. Hoy en día no lo estimamos, pero en verdad, después de haber creído en Jesús, debemos, sí, recibir, beber de Dios esta agua viva, para que mi corazón sea cambiado. Señor, lléname de esta agua viva, como esta mujer del pozo de la ciudad Sicar. Después de haber entendido la palabra de Jesús, ella se corrió al pueblo para decirles a sus hermanos sobre Jesús. Señor, en lugar de mi pecado, de mi enfermedad, de mi pobreza, Señor, hazme beber de agua viva. El aliento también, cuando así Adán y Eva fueron creados, así les sopló un aliento. Entonces ellos así se hicieron hombres. Hoy en día también Dios, así acerca de ustedes, así viene y les sopla alientos. Ustedes deben pedir, Dios, dame alientos, dame energía. Entonces se vivifica en vida y se hace viva. No debemos vivir como estos huesos secos, sino como un ejército en gran manera. Jesús nos quiere soplar. Lázaro ya era un hermano de Marta y María. Jesús sopló y Lázaro que estaba muerto salió vivo. Nosotros, aun teniendo la gracia de Dios, no estamos disfrutando de ella. Si la energía de vida se manifiesta a través de los labios del Redentor, manifiesta también la vida milagrosa. Todas las vidas están en las manos del Señor, el cual nos da agua viva, aliento vivo, y nos activan para que nosotros vivamos hijos activos, dinámicos. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Este aliento de vida que sea soplado, entrado en ustedes. Al orar todos juntos, al clamar, y este aliento de vida, si lo recibimos orando, así nos tendremos así grandes obras grandes. En nuestro periódico de la iglesia subió un testimonio de un pastor japonés, Morita Yoshichiku, que él, cuando él tenía 10 años tenía cáncer de cerebro, que estaba muy profundo, entonces no
podía ser operado y se hacía grande, 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 y entonces tenía mucho dolor y tenía vómitos y se paralizaron los brazos y la cara y ya no podía ver ni podía dormir porque tenía muchos por esta parálisis, cuando uno no podía cerrar sus ojos. Entonces ponía la cinta así para cerrar, ponía la cinta en su párpado para cerrar sus ojos para dormir. Y un día su hermana era creyente. Yo en una conferencia estuve en Japón y una amiga suya de su hermana le entregó una cinta viendo los programas de la televisión y otras cintas así. Le dolía mucho la cabeza, pero así escuchando mi sermón no le dolía nada. Entonces todo el día estaba escuchando, poniendo esa cinta, y yo así en esa cinta, y siempre yo como decía que por cuya herida fuimos sanados. Entonces él lo memorizó. Y él, escuchando el sermón, él tuvo la esperanza, le surgió la esperanza, le produjo la esperanza, por cuya herida fui sanado. Entonces se ha hecho así. Él nunca se vino a la iglesia ni sabía cómo orar, pero él lo hizo así. Así concretamente él empezó a orar antes de dormir. Los ojos así fueron sanados ya. Gracias, Señor, por sanarme. El aliento de vida que entre en mis ojos. Y al día siguiente, en la mañana, él empezó a ver. Y al día siguiente, que aliento de vida entre en mis orejas, en mis oídos, que yo pueda escuchar, yo pueda oír. Y al día siguiente él empezó a escuchar, oír, por cuya herida fue sanado. Esta palabra me sana. Ahora es que están paralizados mis brazos y mis pies, pero mañana, al día siguiente, mis brazos y yo lo podré mover. Entonces al día siguiente él pudo mover cada uno tras otro, así todos los miembros de todos los órganos del cuerpo se empezaron a mover, y después de 6 meses así desapareció el cáncer que no podía operar. Ya pasaron 20 años y todavía es sano. Y él así entró en un seminario, en el seminario de nuestra iglesia, y ahora está ministrando una iglesia en Japón, declarando la palabra de Dios, y ora: Señor, dame el aliento de vida. Entonces ocurre esta historia milagrosa, esta obra milagrosa. Y una anciana de nuestra iglesia, Bagulsun, que ella tuvo infarto cerebral en el año 2008, que su brazo izquierdo se paralizó, ni podía caminar. Y también tuvo el zóster, y las ampollas estaban por todas sus partes del cuerpo. Y que ella así siempre tenía frío, aún en pleno verano, siempre tenía así frío, pero no sabía por cuál razón. Entonces ella entró en la montaña de oración para orar, y ella empezó a
imaginar y aceptar que la triple bendición y el quíntuple evangelio así se aplicará en su vida. Ella siempre declaró que yo fui sanada. Así ver, imaginar, mirar, creer y confesar. Entonces, así empezó a mejorarse poco a poco. Y el zóster también, así se desapareció. Y el infarto cerebral también. Dios levanta a sus hijos e hijas a través de nosotros, que somos hijos e hijas, destruye el mundo del diablo y derrama sobre nosotros el agua viva y aliento que salen del cuerpo de Dios para renovarnos con la salvación y adquirir el reino de los cielos donde viven la nueva vida con los hijos de Dios que Él soñó. Por eso lo que quiero decirles que por Adán y Eva, que esta tierra estaba maldecida, Jesús, siendo fuente de agua viva, confiando en Jesús, quien es fuente de agua viva, nosotros podemos ser renovados, revivificados. Señor, nuestra casa sea lleno de aliento de vida, de agua viva. Que mi vida así sea dinámica. Así que puede experimentar que se manifieste el poder de Dios en medio de nuestra vida y este poder vivo que lo podamos compartir. Nosotros no somos religiosos, superficiales, sino nosotros debemos ser prosperados en toda cosa que tengamos salvación por nuestra alma, que lo debemos vivir experimentando de esto. Entonces el Señor Jesús me dice, ven a mí y recibe mi agua viva, mi aliento de vida. Así recibiéndolo debemos vivir dinámicos, activos. Hoy vamos a tomar el cuerpo y la sangre de Jesús a través del cual podemos recibir, aceptar este agua viva y este aliento de vida. El derramamiento de sangre y el pecado tienen la relación inseparable. En la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo que para ser perdonado del pecado debe haber derramamiento de sangre sin falta. Si vemos la Biblia, antes de que Adán pecara, en el huerto de Edén no había muerte. Pero cuando Adán pecó fue desnudado y murió su alma. Para cubrir la vergüenza del pecado, Dios mató el animal, hizo derramamiento de sangre y con el cuero le vistió a Adán. La razón por la que Dios le vistió a Adán con la piel del animal, para mostrar que se debía haber derramamiento de sangre para resolver la cuestión del pecado. Hermanos, el que pecó solo puede ganar la libertad pagando el costo. Si le hubiere sentenciado con la pena de 50 años de cárcel, debería permanecer 50 años en la prisión. Y si por la pena perpetua, por toda la vida debe estar encarcelados. Pero al hombre no solamente se le ha sentenciado la pena perpetua, sino la pena de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que el hombre, nadie puede pagar la deuda del pecado en vivo.
Algunas religiones alegan que por una obra o un esfuerzo humano se puede conseguir el perdón del pecado. Pero es una alegación ridícula, hermanos. Nunca jamás se puede pagar la deuda del pecado por una obra o fuerza humana. Por mucho que hiciera buenas obras, las cuales no pueden cubrir su pecado. Y otra religión dice que se ha perdonado por realizar ceremonias religiosas, pero esta alegación es ridícula también. Por una ceremonia religiosa no pueden ser perdonados. Como dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin el sacrificio expiatorio de sangre no pueden ser perdonados. Por eso si vemos el Antiguo Testamento, Dios dio la gracia para que el pueblo de Dios se acercara a Él a través del servicio. Cualquiera que tenga el pecado y se acerca a Dios no puede evitar de la muerte. Para acercarse a Dios sin falta se debe resolver el problema del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Así que para ser perdonado del pecado debe morir el yo, pero no se podía. Así que cazando la oveja o la vaca, con su sangre lo entregó para el servicio. Para tener el perdón del pecado, en el Antiguo Testamento realizaron diversos sacrificios. Primero había sacrificio por el pecado, el cual se realiza para ser perdonado de todo pecado que cometió delante de Dios con la sangre del animal para la redención de todo el pecado. Cuando había infringido la ley o la voluntad de Dios, había que realizar el sacrificio por el pecado, si no debía ser rechazado y juzgado por Dios. El siguiente había sacrificio por la culpa, el cual se hacía para pagar la deuda del pecado por el daño al prójimo o a las cosas sagradas, principalmente por el pecado que generó en las relaciones personales. Cuando daba el sacrificio por la culpa, debían recompensar también sobre el material perjudicado. Y el siguiente, había sacrificio de paz, el cual era dar gracias a Dios y se alegraba por haber edificado la reconciliación con Dios a través del sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. En ese momento mató el animal, se entregó una parte a Dios y los demás comían compartidos y daban gracias y se alegraban. Si vemos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos mataron los animales y con esa sangre derramada dio el sacrificio. De esta manera, después del pecado de pecar Adán y Eva, el pecado había sido lavado y cubierto por la sangre. Pero con el sacrificio que derrama la sangre matando el animal no se podía resolver completamente el problema del pecado. Si vemos la Biblia, pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Expiar el pecado por la sangre del animal es una manera momentánea para lavar completamente el pecado del hombre, no por el animal, sino por un hombre que no tenga ningún pecado. Pero el hombre nacido como descendiente de Adán, todos son pecadores. Por lo que Dios envió a su Hijo, y Jesús, quien no tiene pecado, murió por nosotros crucificado en lugar nuestro. Pero hoy en día muchos cristianos viven sin saber qué tipo de poder hay en la sangre preciosa de la cruz de Jesús. Si conocemos el poder de la sangre preciosa de Jesús y dependemos de ese poder, siempre podemos llevar la vida victoriosa todos los días. Primero, confiando en la sangre preciosa de la cruz de Jesús, podemos ser justificados por fe. Si vemos la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Hermanos, ¿qué significa la justificación? Muchos creyentes, aún escuchando, fuimos justificados por fe, no saben claramente cuán gracia tan grande es. Hermanos, ser justificado significa que cuando Dios nos ve, nos reconoce como si no hubiéramos pecado ninguna vez por toda nuestra vida. El ser justificado es que Dios nos da la calificación de poder estar delante de Dios sin vergüenza. El ser justificado significa que ya el diablo no nos puede acusar. Así que cuán grande es esa gracia. Por la obra humana no se puede conseguir esa justificación, pero confiamos en la sangre de Jesucristo. Dios nos da esa justificación. Pero esta no nos entrega sin el costo para ser salvos, siendo justificado por fe. Jesús, quien es Hijo de Dios, tenía que ser sacrificio de redención en la cruz. Todo el pecado puede ser perdonado entregando la ofrenda correspondiente al pecado con el derramamiento de sangre. Por lo que sin el derramamiento de sangre de Jesús, Dios tampoco puede dar la gracia de salvación. Hermano, cuando Dios nos perdonó, no había cerrado simplemente sus ojos. Si un juez cerrara sus ojos del pecado, del pecador que es como un miembro de su familia, ¿qué dirían a él, ese juez? No puede ser juez, entonces que sea rechazado. De esta manera, nuestro Dios también es juez justo. No puede así cerrar nuestro pecado, cerrar los ojos sobre nuestro pecado. Simplemente para perdonar el pecado, hizo que fuera crucificado su Hijo y pagó la deuda de nuestro pecado. Eso es la gracia tan grande, tan maravillosa. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cualquiera persona que creyera en Jesús puede ser perdonado de su pecado y ser hijo de Dios y puede acercarse con denuedo a Dios, delante de Dios. Cuando yo hace tiempo Dios como me mandó, entonces tenía que presidir algunas conferencias en Japón y recorriendo por las ciudades pequeñas, medianas, grandes, así en Japón yo hablaba del Evangelio y ahora me recuerdo de de una historia que en una conferencia había un dirigente yakuza y participaba en la conferencia que tenía mucho poder. Y como él estaba sentado en la conferencia, en la reunión, todo el mundo estaba así atemorizado. Yo pensé desde mi interior, la conferencia va a ser arruinada y de repente en medio del culto, si se levanta y si hace así, si nos golpea, eso así todo se va a terminar. Y de repente él estaba escuchando mi predicación, así cruzando sus brazos, se sentaba, pero luego así agachaba su cabeza y después de haber terminado la predicación, yo les dije al público que saliera al púlpito para ser salvos. Y yo al mirarle que él estaba llorando. Y él recibió a Jesús y
en la noche me visitó y llorando me decía, ¿y qué tipo de persona es usted? Yo así cortaba los dedos de las personas y nunca, a mí no me pasa nada, pero yo vine para impedir su reunión, pero la palabra de Dios como me llegó como una espada, ya no podía aguantar y yo estaba viviendo en el mundo de Yakuza sin así lágrimas, pero me sigue saliendo esas lágrimas. ¿Qué tipo de magia tiene usted? Entonces yo le dije, no tengo un poder de magia, sino es por el amor de Jesús. Jesús por usted así fue crucificado, derramó su sangre y Espíritu Santo obró en su vida, así dijo. Entonces ese hombre me dijo, ese tipo de persona puedo creer en Jesús. Es que yo tengo 6 esposas, ¿cómo puedo creer en Jesús? Entonces yo le dije solo que viva solamente con su esposa principal, entonces las 5 que sean librados, pero tengo que mantenerlas. Entonces, si usted hubiera dado gratuitamente una casa, entonces les entregues todo gratuitamente y confiese usted para guiarles a Jesús y entregue todo a Jesús. Entonces el Señor les va a cuidar. Entonces directamente que envió a las 5 esposas y fue así transformado por el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo y me seguía donde quiera que yo iba, a todas las conferencias y entró en el seminario de teología y se convirtió en un pastor. Hermanos, Jesús fue crucificado y derramó su sangre y fue ofrenda para nosotros. Entonces cualquier pecador que sea, si se arrepiente y cree en Jesús y confía en la sangre preciosa, entonces puede ser justificado. Jesús, Dios, a su cuerpo como ofrenda, no es sacrificio así momentáneo, sino fue eterna, así fue entregado como sacrificio eterno. La Biblia dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la cruz de Jesús hoy en día también es eficaz. Solo por una vez, solo por un sacrificio, nuestro pecado nos perfeccionó eternamente. Entonces, los pecados del pasado, del presente, del futuro, todo fue pagados. Y podemos confiar todos los días en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Si no hubiera estado la gracia de redención de Jesucristo, no habría tenido la esperanza. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si no hubiera estado la gracia de redención de Jesús, seremos juzgados por Dios y iremos al infierno donde se así enciende eternamente el fuego. Pero nosotros, como tenemos a Jesús, tenemos la esperanza. Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo podemos ser justificados, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, aunque estamos atribulados, no angustiados, en apuros, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, no destruidos, porque el Espíritu Santo enviado por Dios nos está guardando por 24 horas. Por eso, hermanos,
así lo que hemos llegado a creer en Jesús, debemos dar gracias. Que quienes somos ya hace siglos, Dios nos había escogido como sus hijos y nos entregó la vida eterna. Todo fue por la gracia del Señor Jesucristo, 100%. Todos nosotros lo que tenemos, la gracia del Dios, así entregando nuestra vida, debemos dar gracias y alabanzas en cualquier situación en que esté usted. No se olvide de la gracia de Dios, sino de gracias, alabanzas, y disfrute de esa gracia y siempre así hable de esa gracia de Jesús a todos los que están alrededor de ustedes. Segundo, si nosotros confiamos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, podemos ser sanados de cualquier enfermedad. Jesús fue crucificado en lugar nuestro. Jesús fue así derramado, molido en lugar nuestro. No solamente nos perdona, sino también nos sana. En Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si nosotros confiamos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser librados de diversas enfermedades que han entrado por nuestros pecados. Había una diaconisa ordenada de nuestra iglesia. Ella dio así su testimonio que ella venció todo tipo de enfermedad. Porque desde el principio de la historia de nuestra iglesia, ella empezó su vida cristiana. Ella sí tenía rinitis, artritis, medulitis. Entonces se estaban pudriendo sus piernas, pero vino a nuestra iglesia y fue sanada completamente. Pero después tenía enfermedades, fue sanada de enfermedad de riñón, estómago y de diabetes. Se habían podrido las uñas de los pies, los dedos de los pies en peine y tenían que cortar hasta la pierna. Pero confiando en la sangre preciosa de Jesús superó la crisis. Y una vez entró así un ladrón y ella fue muy herida. 3 costillas fueron así fracturadas, los intestinos todos fueron heridos así. El hospital le dijo que preparara el final, pero ella no abandonó hasta el final, sino oró a Dios. Entonces Dios escuchó y la sanó. Y cuando ella cumplió 80 años, así por el rinitis, sus dedos de los pies estaban así pudridos, pero escuchando la predicación de mi predicación a través de en línea en la televisión, yo en la predicación así dije: hay una hermana que sus así piernas que están así podridas, sus dedos podridos ya serán sanados. Así, al escuchar, ella dijo amén y quitó los calcetines y sus pies fueron todos sanados completamente. La razón por la que les digo, ella toda su vida fue débil, pero siempre le venían las enfermedades, siempre confiaba, dependía de la sangre preciosa del Señor Jesucristo y superó todas esas enfermedades. Yo también, por toda mi vida, he estado siempre débil. Aunque yo he sido sanado de tuberculosis, pero mi pulmón, mi corazón siempre han sido débiles y siempre he tenido dificultades, pero siempre he confiado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo y aquí estoy predicándoles hasta ahora. Por llaga de Jesús fuimos sanados, nos dio la sanidad, entonces la enfermedad es ilegal. Entonces no debemos reconciliarnos con la enfermedad, sino debemos superarlos.
Tercero, confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debemos acercarnos con denuedo al trono de Dios y pedir la ayuda suya. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, quien murió en la cruz, resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Como sumo sacerdote nos está perdonando y podemos confiar en su sangre y podemos acercarnos con denuedo a Dios. Nosotros tenemos gran privilegio de acercarnos a Dios. Cuando no así creemos en Jesús, no podemos acercarnos a Dios, pero ahora confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, podemos acercarnos delante de Dios y podemos pedir su ayuda. No cualquiera puede orar, sino los hijos de Dios tiene ese privilegio, ese gran privilegio de orar. Hermanos, hoy y mañana debemos aprender a vivir confiando en el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con la cual Jesús nos redimió, y esa sangre preciosa les santifica, les da la llenura del Espíritu Santo. Jesús, con esta sangre derramada en la cruz, les sana, les quita la maldición de su vida y les da vida eterna y el reino de los cielos. Entonces siempre debemos confiar en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Confiando en esa sangre de Jesús, ustedes serán sanados y tendrán las respuestas a sus necesidades. Aleluya.